Sofonías capítulo 1, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 13. Sofonías 1, del 7 al 13. Dice así la palabra del Señor. Todavía escucho hojas. Ahora sí, Sofonías 1:7. Dice así: Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Esta es la palabra del Señor. En mi primer año de colegio, ahora sí ya tengo que decir que eso ya sí fue hace algunos años, conocí a un hombre que le decíamos, y van a disculpar los que sí hablan francés, el Messier. Un hombre muy mayor ya para ese entonces, y era evidentemente profesor de francés. Para los más jóvenes aquí, los niños, sí, hubo un tiempo en que enseñaban francés en los colegios públicos. Yo no sé si eso lo siguen enseñando, pero en ese entonces todavía se daba. El tema con este profesor es que precisamente por su edad, ese primer año, se retiró a la mitad. A la memoria me falla si eran 3 trimestres o 2 semestres, pero bueno, se retiró en junio para las vacaciones de 15 días. Y lo que él hizo como un modo de congraciarse debido a su temprana partida en ese año lectivo fue que a los que no les iba muy bien les ayudó para que no quedara ninguno reprobado. Y a los que nos iba un poquito mejor, pues nos subió la nota. Entonces había muy buenas notas. Realmente parecía un hombre gentil y en parte sí era triste verlo irse. La sorpresa es que al siguiente año volvió. Entonces los que lo conocíamos estábamos muy felices. Volvió el Messier. Y como ese año era el año del Mundial, nos estaba enseñando el himno de Francia para la Copa del Mundo de aquel entonces. Y sin embargo, volvió a la mitad del año y nos volvió a dar la misma noticia. Muchachos, me tengo que ir. Y ya las sensaciones eran un poco mixtas, ¿verdad? Porque algunos quizás ya estaban anticipando lo que el profesor iba a hacer. Profe, no se vaya, ¿verdad? Pero volvió a mejorar las notas. Entonces, los que no les iba muy bien, los pasó, los que nos iba un poquito mejor, nos subió las notas. El siguiente año, pues ya mi familia se vino a vivir cerca de acá, y por lo tanto también me trasladé del colegio. Sin embargo, me enteré por medio de un conocido que todavía el siguiente año el Messier volvió y volvió a hacer lo mismo. Entonces, no sé cuántos años más siguió haciendo eso y realmente desconozco los motivos por lo que lo hacía. Realmente yo pienso que su salud no se lo permitía, pero él tenía un gran deseo de seguir enseñando. Yo creo que él no podía soltarlo.
Pero ¿por qué les comparto esta anécdota que puede parecer un tanto divertida, pero les aseguro que así fue como ocurrió? Es, ¿qué creen ustedes que precisamente estaba ocurriendo en los estudiantes cada vez que usted viera que su profesor era realmente el Mesías? ¿Había alguno que al menos se llegara a preocupar por llegar a reprobar francés? Yo lo dudo. Y así como estos estudiantes, muchos en los días de Sofonías y también muchos en nuestros días están muy tranquilos porque no temen el juicio de Dios, no creen que es para ellos. Sofonías fue un profeta, como vimos la semana anterior, y para aquellos que nos acompañan por primera vez, que profetizó durante los días de Josías, un reinado que fue bueno, espiritualmente hablando, porque este hombre procuró que el pueblo volviera a la verdadera adoración a Dios. Fue de esos pocos reyes piadosos y en particular él llevó a cabo una serie de reformas en la nación para limpiarla de la idolatría tan abierta y descarada que fue promovida por su abuelo Manasés y por su padre Amón. Josías escuchó lo que decía el libro de la ley acerca de quebrantar el pacto, acerca de no ser fieles a los mandamientos de Dios, que Dios había anunciado que si ciertamente quebrantaban su pacto, Él traería una serie de maldiciones sobre ellos. Él entendió que con toda justicia la ira de Dios estaba sobre ellos y fue humillado y buscó a Jehová con todo su corazón y exhortó al pueblo a hacer lo mismo. Leíamos estas palabras, ¿verdad? Que el rey se puso en pie junto a la columna y que hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, de que guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Él los hizo jurar y ellos confirmaron el pacto. Por eso les decía que estas palabras de Sofonías eran así de severas contra aquellos que juraban por Dios, que juraban por Jehová y también juraban por Milcom. Tenían una lealtad dividida. Decían servir a Dios, pero algunos de corazón no se habían vuelto realmente al Señor y seguían sirviendo a Baal, a Moloc y a cualquiera de todos esos ídolos paganos. Y muy probablemente Sofonías fue una voz en esos días de reforma en Judá. Sus palabras nos revelan, no obstante, como hemos leído aquí, que algunos estaban sumamente tranquilos. Estaban confiados, reposados, pensando que realmente tal juicio nunca iba a venir. En su misericordia, Dios anuncia el juicio para que nos arrepintamos, pero muchos continúan confiados como si no tuviera que ver con ellos. Por eso es que a partir del versículo 7, Sofonías empieza a tratar de manera más extensa el día de Jehová. De hecho, si ustedes en sus casas leen desde el versículo 7 del capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2, Sofonías de manera recurrente está hablando del día de Jehová, el día de Jehová, el día de Jehová. Por lo tanto, es una gran unidad, pero hoy veremos primero esta sección de los versículos del 7 al 13. Y básicamente vamos a ver qué es lo que implica este día del Señor, qué es el día del Señor y por qué no podemos ignorarlo. O dicho de otro modo, ¿por qué no podemos ser indiferentes a ese día? ¿Para quiénes es ese día? Tenemos que saber contestar esa pregunta. Pero veamos primeramente el mandato que el Señor da en el versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor. Calla. Realmente lo que tenemos aquí en el original, más que una palabra, es lo que uno llamaría un sonido onomatopéyico, una interjección. En palabras sencillas es un shh, silencio. Silencio. Es lo que está ahí. Es dicho con esa fuerza. Imperativamente, guarde silencio delante de la presencia del Señor. Y esto nos tiene que hacer pensar acerca de las ocasiones cuando uno tiene que utilizar una expresión como esa. Nuevamente, los padres de niños más pequeños, los que son maestros en escuela, principalmente los que tienen también
grupos de niños más pequeños, aunque también ocurría con los grandes, ¿cuándo es que un profesor tiene que decir silencio? Cuando estamos haciendo un desorden. Cuando nadie parece estar prestando atención. Es que el profesor está hablando y los demás están como si no hubiera nadie al frente. Y tiene que llamar la atención. Silencio. Escuchen. Hagan silencio delante de la presencia del Señor. Porque lo que tienen que escuchar no lo pueden ignorar. Es un llamado entonces a que prestemos atención a lo que Dios dice. Es una palabra, es de hecho la misma palabra que tenemos en Habacuc 2:20. Si nos vamos una página atrás, o una hoja, perdón, atrás, dice: mas Jehová, Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle, silencio, delante de él toda la tierra. ¿Cuál es la razón para guardar silencio en ambos casos? Porque Dios es Dios, porque Dios está presente. Tenemos, ¿verdad?, un himno que nos recuerda eso. Dios está presente. Silencio. Y escuchemos con atención. Porque el mensaje de Dios debe ser atendido. Y sigue siendo así para todas las personas. Cuando la Biblia es abierta, es la voz de Dios. Nuevamente, ¿por qué yo como predicador espero su atención? No lo espero por mi persona, lo espero por la voz de aquel que nosotros creemos que nos va a hablar. Que cuando soy fiel a ese mensaje es la voz de Dios. Y cuando Dios está presente, lo que debemos hacer es escucharle. No hablamos de pasividad, en ese sentido extremo, de que cuando estoy aquí predicando, simplemente lo único es quedarse inmóvil escuchando lo que el pastor está diciendo. En ocasiones es apropiado responder con un amén a lo que se está diciendo, o hacer un asentimiento con la cabeza, algo que me indique que en efecto están aquí escuchando, y no una cabeza que está por allá. Pero la mayor parte del tiempo, nosotros debemos estar en silencio para poder oír lo que Dios dice. Es que el hecho que cuando alguien nos manda a callarnos y nosotros hacemos caso y nos callamos, ¿qué es lo que estamos reconociendo? Esa persona en ese momento tenía autoridad sobre mí. Del mismo modo, cuando Dios habla y yo guardo silencio, lo que estoy reconociendo es que Dios tiene autoridad sobre mi vida. Que la respuesta apropiada ante la voz de Dios es la sumisión. Lo que Él manda, eso es. Y cuando Él habla, yo escucho. Y si yo estoy hablando, si yo no estoy prestando atención, entonces no estoy escuchando lo que Dios dice. Tristemente, esta reverencia ante la palabra de Dios es ajena en algunas congregaciones. Entre tanto aplauso, risas y amenes excesivos por cada frase que dice el predicador, difícilmente promueven el estar conscientes que Dios habla y que cuando Dios habla, su pueblo debe oír. Como también le enseñó Elí, a pesar de que él mismo, ¿verdad?, sufrió el castigo de Dios, pero le dijo a Samuel: cuando te llamen, habla, porque tu siervo oye. Pero apliquemos para nosotros, que procuramos ese culto reverente, ese culto ordenado. Estamos nuevamente conscientes de que hemos invocado el nombre de Dios, de que su presencia es real. Creemos que Cristo está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Porque si es así, entonces debemos prestar atención, no solamente ante el mensaje de juicio de Sofonías, sino ante cualquier porción de las Escrituras que nos es enseñada. Ahora, la razón inmediata, eso sí, de este silencio también se nos dice aquí. ¿Cuál es? Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. ¿Por qué? Dice Sofonías, que guarden silencio. Y podemos imaginar al profeta, ya sea en esos lugares reales, en los palacios, en sus grandes edificios, o en medio del pueblo, diciendo: silencio, el día de Jehová está cercano. Y las personas pasando y no prestando atención.
No pueden ignorar lo siguiente. Escuchen, viene el día de Jehová. Ahora bien, propiamente, ¿qué es el día de Jehová o el día del Señor? El día de Jehová es el día de su manifestación. Es un día de juicio, como claramente lo indican estas palabras. Pero no se trata, claro está, de un periodo literal de 24 horas. O sea, ninguno vaya a pensar que el día del Señor, literalmente, lo que estamos esperando son 24 horas en algún momento del tiempo. Lo que sí estamos esperando es la consumación de todas las cosas. Decimos que hay un día de Jehová porque Él mismo lo ha revelado. Es decir, este concepto que Sofonías está exponiendo aquí es porque Dios se los enseñó a los profetas para que lo anunciaran. Ahora, propiamente hablando, esta expresión, el día de Jehová, la podemos atribuir en su uso en los libros proféticos que tenemos en la Biblia, por primera vez al profeta Amós. Pero de ahí en adelante, esa expresión la vemos en todos los profetas, o en la gran mayoría de los profetas, mayores y menores. Algunos de ellos a veces anuncian un día de Jehová que es un anticipo de lo que será el día de Jehová, una sombra. Y hay otros que sin duda cuando están hablando del día de Jehová, están hablando de el día de Jehová, ese día final. Pero me limito a darles dos citas para que vean cómo un profeta mayor y otro profeta menor también usan el día de Jehová. La primera es Isaías capítulo 2 versículos 10 y 11. En Isaías capítulo 2 versículos 10 y 11 veamos cómo este profeta habla acerca del día del Señor. Debemos entender entonces que por el uso tan amplio que vemos de esta expresión, ninguno del pueblo podía alegar desconocimiento. Dice así, Isaías capítulo 2, versículos 10 y 11. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Y si ven el versículo 12, lo hace entonces más claro. ¿Cuál es ese día? Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. También el profeta Joel nos dice lo siguiente: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Eso es Joel capítulo 1, versículo 15 y capítulo 2, versículo 1. Pero como estos pasajes ustedes van a encontrar, como les decía, en Jeremías, en Ezequiel, en Oseas, en Abdías, en Amós, Miqueas, Zacarías, Malaquías, el día de Jehová, el día de Jehová. Y como también queda en evidencia cuando se compara todas esas expresiones, este día tiene que ver con todos los hombres. No era simplemente para los de Judá, no era simplemente para los de Samaria, no era simplemente para los de Babilonia, Egipto o Etiopía. Dios habla a los hombres de diversas naciones y habla también a todos los hombres. Y eso ya lo vimos en el inicio del libro, porque ¿qué dice el Señor? Destruiré los hombres. ¿De cuál nación? A todos los hombres. Aunque hay días, ¿verdad?, como sombra anticipados para Siria, para Babilonia, que les llegaron, porque esos imperios ya no están. No queda duda que Dios, como el juez de toda la tierra, ha reservado uno donde cada persona se presentará delante de él. Después de ahí vemos que el día de Jehová, más que definirse, se empieza a describir. En primer lugar, se describe como un día de sacrificio, ¿verdad? Debemos callar porque viene el día del Señor, porque Jehová ha preparado sacrificio. Jehová ha preparado sacrificio. Y vean el versículo 8.
Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey. Y continúa, el día del sacrificio. La ilustración que está aquí es muy terrible. O sea, prestemos atención a lo que se está leyendo. Es el día del sacrificio de Jehová. Es decir, Dios mismo está diciendo, mi día va a ser como un día de sacrificio. Lo que debemos preguntarnos es, ¿quién es la ofrenda? ¿Quién es la ofrenda? ¿Son bueyes o corderos? No, son personas. Son personas. El Señor los tiene dispuestos a ellos como animales para ser ofrecidos. Vemos entonces por qué hay que guardar silencio. Silencio, Dios ha preparado un sacrificio y usted puede ser el que va a ser ofrecido. Eso tenía que provocar algo en aquellos que escuchaban al profeta. Y es algo que no podemos ignorar hoy. El día de Jehová será un día de muerte para muchos. Jeremías, quien también profetizó en los días de Josías, e Isaías y Ezequías, que profetizaron tiempo después, también tienen palabras similares contra otras naciones, donde a ellas se les dice que serán el sacrificio, que ellos serán la ofrenda. No vamos a ver esas citas por tiempo, Isaías 34:6, Jeremías 46:10, Ezequiel 39:17. Eso está en las notas que yo les comparto. Lo que es más, Dios ha invitado a unos a participar de este sacrificio. ¿Quiénes son estos convidados? Muchos concuerdan en señalar a los caldeos o los babilonios, porque vean que dice, Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Está invitando a unos a que vengan a participar de ese festín humano. Nosotros sabemos a quiénes fueron entregados, ¿verdad? Fueron a los babilonios. Sus pertenencias, sus tesoros y sus vidas mismas serían para los caldeos o los babilonios. No solamente es un día de sacrificio, es también llamado el día de destrucción. Vean lo que dice el versículo 10. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Versículo 13. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. La puerta del pescado fue la puerta principal al norte. En muchas ocasiones las invasiones a Jerusalén llegaron por el norte. Por eso no es extraño que se indique este punto de referencia. Pero notemos que no se detiene ahí, porque de la puerta del pescado ahora pasa ¿a dónde? A la segunda puerta, es decir, al sur. También se nos menciona los collados al final de ese versículo 10. Ahí, ¿lo ven? Hay clamor en el norte, hay aullido en el sur, hay quebrantamiento en las partes altas, en los collados. Y en el versículo 11 se nos dice que también se está aullando ¿en dónde? En los habitantes de Mactes. O también podríamos decir los pueblos que viven en la parte baja. De norte a sur, arriba a abajo, ninguna parte quedaría librada en ese día de Jehová que se les está anunciando a ellos. No hay lugar donde esconderse. Silencio nuevamente, les dice el profeta. Escuchen, viene el día del Señor y usted no tendrá dónde ocultarse. No habrá lugar que no quede en pie. Y este lenguaje de edificar casa y no habitar, de plantar viña y no beber el vino de ellas, tenía que hacerles a ellos un eco. Tenía que recordarles las palabras de Deuteronomio capítulo 28 y de Levítico 26. Todas esas maldiciones por quebrantar el pacto, donde eso es apenas un extracto. Si usted alguna vez ha leído esos capítulos, saben que es
una lectura difícil, de lo que se lee, de lo que se les anuncia, no teniendo que comer, sembrando y no recogiendo. Ellos sabían todo eso. Sin embargo, como les digo, muchos parecían estar convencidos de que no habían sido tan malos, de que a ellos no les iba a llegar el día del juicio del Señor. Pero ahora el profeta, como voz del Señor, empieza a hacer una lista. ¿Usted cree que se va a librar de ese día? Vea a quienes se les anuncia, a quienes les trae el castigo el Señor. Versículo 8, ¿verdad? Es el día del sacrificio, ¿para quiénes? Donde Jehová castigará a los príncipes y a los hijos del rey y a los que visten vestido extranjero. Versículo 9, castigaré en aquel día a los que saltan la puerta, a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. En el versículo 11, a quienes también va a destruir, a quienes va a castigar, al pueblo mercader. Destruidos son todos los que traían dinero. Y en el versículo 12 se nos dice que también va a castigar a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Podemos agrupar todos estos castigos en tres categorías principales. El Señor va a castigar a los que confían en su condición, el Señor va a castigar a los que viven como el mundo y el Señor va a castigar a los indiferentes. A los que confían en su condición, a los que viven como el mundo y a los que son indiferentes. Veamos en primer lugar aquellos que confían en su condición. Dice el Señor que castigará a los príncipes y a los hijos del rey. El Señor empieza con la nobleza. ¿Quién es más, verdad, para creerse intocables? En otras ocasiones, al estudiar libros proféticos, verdad, notamos como algunos pensaban que en sus casas, que en medio del lujo y de la abundancia que ellos tenían, ellos estaban tranquilos. Esto es para aquellos que no tienen nada, pero nosotros estamos bien. No nos va a pasar nada en el día del Señor. Todo lo contrario. Si habían unos que eran los primeros en ser llamados a cuenta, ¿quiénes eran? Los que estaban en puestos de autoridad. Aquellos que más tenían. Esos son los que encabezan la lista del juicio. Estos son los que son más responsables delante del Señor. Aquellos que se les ha dado mucho. Aquellos que se les ha delegado gran responsabilidad. Ahora piensen en algo. Dice que se va a castigar a los hijos del rey. Si lo tomamos en su forma más literal, ¿quiénes son los hijos del rey? ¿De cuál rey? De Josías. En esos días vino la palabra de Sofonías. Y si ustedes van y leen el segundo libro de Reyes, es abrumador, por decir algo, que después de todos los años de esfuerzo de este hombre, de Josías, viene su hijo, Joacás, y es descrito como un hombre que hizo lo malo. ¿En cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. Años por luchar por una reforma. Y en 3 meses viene el hijo y lo borró todo. Vino Faraón y quitó a Joacás. Y puso a Joacín, hermano de Joacás. Debemos entender otro hijo de Josías. ¿Y cómo se describe? Que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué le pasó a él? Nabucodonosor se lo llevó. En un sentido muy real, a los hijos de Josías les vino castigo por apartarse del Señor. Estaban en el mayor puesto de poder y eso no los eximió. Todo lo contrario, a ellos les llegó primero. Fueron castigados. Y de la misma manera, cualquiera que, como ellos,
Crea que por ser alguien respetable ante los demás, que por ser, no sé, director, gerente general de una empresa, o por tener una gran cuenta de ahorros, o por gozar ahora mismo de buena salud, se cree intocable, que está exento, se equivoca, porque nada de eso es seguro. Y sin embargo, nuestra forma de hablar muy pocas veces difiere de cómo se expresaban estos hombres que estaban en aquel entonces en puestos de poder. ¿Qué es lo que Santiago nos tiene que advertir a nosotros? Aquellos que hablan que hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Hablamos como si fuéramos nosotros los soberanos en nuestras vidas. Pero buen recordatorio, ¿verdad? Tuvimos hoy en la mañana. ¿Cuántas veces nuestros planes son frustrados? ¿Cuántas veces los tenemos que cambiar? Y sin embargo pensamos nosotros que podremos salirnos siempre con la nuestra, que no nos va a pasar nada al final, que vivo en cierto lugar, con ciertas condiciones, que todavía estoy joven, que he estado tantos años en la iglesia, he servido en tantos ministerios. Qué peligroso. Sutilmente nosotros pasamos de tener nuestra confianza en el Señor a tenerla fuera del Señor. El único quien realmente puede salvarnos de la ira venidera, el único en quien realmente hay salvación. ¿Dónde está realmente su confianza? ¿Por qué es que usted cree que está eximido del día del juicio del Señor? Si lo primero que viene a su mente es enumerar cosas como estas. Es que cuando yo veo mi vida, sin duda el Señor tiene que haber sido bueno conmigo. Vea cómo me ha prosperado en tantas áreas de mi vida. ¿Dónde está su confianza? ¿En lo que tiene, en lo que hace, o en aquel que hizo? También el castigo es para los que viven como el mundo, que viven para este mundo. Porque nos dice el versículo 8, ¿verdad? Que no solamente va a castigar a los príncipes y a los hijos del rey, sino que también va a castigar a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y el versículo 11 nos dice que va a destruir al pueblo mercader y a los que traen dinero. El Señor trae castigo para los que viven para este mundo y que viven como el mundo. ¿Cómo sabe usted si está viviendo para este mundo y como el mundo? Bueno, en primer lugar, porque se viste como el mundo. Dice el Señor que va a castigar a los que visten vestido extranjero. Vean, dadas las condiciones de la época, claramente esta amonestación primeramente tenía que ver con quiénes, también con la nobleza. Porque en el pasado no era común que usted tuviera más de una mudada. O sea, de nuevo, pongámonos en aquella época. La gente no habría un closet, no habría un armario para decir, esta es la ropa para el lunes, esta es para el martes. Eso no era lo que tenían. Eran los de la nobleza los que podían darse ese lujo de tener varias mudadas de ropa. Y no crean que hay que irse todavía muy atrás. Leyendo a Calvino, quien vivió hace 500 años, o sea, hace 500 años, él habla de algunos que se les hacía inaudito, muy sucio, usar una misma prenda por todo un mes. O sea, ya algunos, ya por un mes, bueno, ya ahí sí, ya esa ropa quizás hay que cambiarla. Pero nuestros tiempos son diferentes. Tenemos la posibilidad de vestirnos con ropa hecha en otros países y adquirir prendas tradicionales de otros lugares. Y muchos acá, realmente, si somos muy francos, tenemos más que suficiente no para una semana, ¿verdad? Tenemos muchísima ropa. Entonces, ¿qué es lo que se está denunciando aquí? ¿Es prohibido comprar ropa de otro país? Si no, nadie aquí tendría ropa. Si usted se fija en sus etiquetas, yo no recuerdo, quizás medias hechas en Costa Rica, ¿verdad? Punto rojo, no sé. Pero no hay. No es un asunto de marcas tampoco, o no necesariamente. ¿Qué revelaba y qué revela este vestirse como extranjero?
Hay un pasaje que nos ayuda bastante. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 23. En Ezequiel 23 se describen los pecados de Samaria o el reino del norte y de Jerusalén, el reino del sur, con un lenguaje muy gráfico, de adulterio. Pero vean lo que se nos dice acerca de estas naciones, que tanto el norte como el sur codiciaron a Asiria y codiciaron a Babilonia. Vean a partir del versículo 12. Se enamoró de los hijos de los asirios. Y perdón, nuevamente para que lo tengamos claro. Enamorarse de los asirios y enamorarse de los babilonios es enamorarse de aquellos que los iban a castigar a ellos. Porque fueron estos pueblos que los llevaron cautivos. Asiria se llevó al norte y Babilonia se llevó al sur. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Oh, se enamoraron de los asirios y de los babilonios. Vean cómo visten ellos de colores. Vean los accesorios que emplean. Hermanos y amigos, el cristiano se debe distinguir en su vestir, de modo que podemos y debemos evitar prendas sensuales. El tener cuidado de no revelar partes de nuestro cuerpo, seamos hombre o mujer. Debemos evitar llamar la atención sobre nosotros y de ser tropiezo a otras personas. Sí, debemos estar atentos a la inmodestia, pero el vestir cristiano va más allá de un asunto de simplemente de inmodestia, de un escote, de si es la prenda ajustada. Va más allá, porque vestir como el mundo es adoptar las modas del mundo en general, es adoptar esas modas creadas por personas anti-Dios. Debemos recordar que la mayoría de personas no hacen prendas pensando en la gloria de Dios. El vestir del mundo se ve en muchas áreas, se ve en la informalidad, por ejemplo. Eventos que llaman a una reverencia, a una solemnidad, y usted ve a personas vestidos como si eso fuera cualquier otra cosa, que no están haciendo distinción en cuándo es apropiado usar una prenda o cuándo es apropiado vestirse de cierta forma. Es también querer impresionar por el costo o el material de las prendas. Es también querer identificarse por ciertos grupos, y principalmente aquí los que son más jóvenes saben a veces las presiones que hay por vestirse de cierta manera, para identificarse, para parecer, como dirían, cool. Pero algunos recordarán, bueno, ya los que están en cierta generación, ¿verdad? Cuando se ponía más de moda precisamente el parecerse como emo, y usted los veía con sus ciertas formas de vestir, y uno dice, sí, ese fijo escucha ciertas bandas y anda haciendo ciertas cosas, ¿verdad? O querer parecer ahora como hipster. Ese, ¿viste? Sí, esa es la nota de él. No me malentienda. Yo no estoy diciendo que usted no tenga sus gustos al vestir. Yo no estoy diciendo que no adquiera ropa con buenos materiales, duraderos, que no destiñan. Si tiene la posibilidad, hágalo. Pero en el fondo es, ¿cuál es su motivación al vestir? ¿Por qué quiere parecerse a ciertos artistas, actores o famosos que con sus vidas blasfeman a Dios? ¿Por qué son esos sus modelos, sus patrones a seguir? ¿Por qué quiere identificarse con ellos?
tal como le pasó a estos de la nobleza. Vean cómo visten los asirios, vean cómo visten los caldeos. ¿Con quién nos queremos identificar? Consideramos nuestro vestir para la gloria de Dios. Por eso les digo, limitarse simplemente a ciertas tallas o medidas es perder el punto. Pero no solamente es vivir como el mundo, vestirse como el mundo, es también adorar los ídolos del mundo. Dios castigará a los que adoran lo que el mundo adora. Por eso leemos acerca de estos que saltaban la puerta o el umbral. Y por aquello que es el umbral, es ese marco, ¿verdad? O sea, tiene la puerta, hay un marco y cuando se lo cruza, se puede decir que cruzó el umbral de la puerta. Este saltar el umbral es visto por algunos como un acto de celebración, es decir, que alguien venía, saqueaba una casa y salía brincando de la alegría, o sea, cruzaba saltando el umbral. Puede ser, pero yo me inclino más en identificar este saltar el umbral con una práctica pagana que la Biblia nos describe. En el primer libro de Samuel, capítulo 4, uno de los capítulos tristes, pero que de verdad el Señor nos da una lección, porque el pueblo está siendo vencido por los filisteos. Entonces dicen, traigan el arca, ahora sí vamos a ganarle a los filisteos. Y la Biblia nos registra lo que los filisteos dicen. Han traído el arca, antes nunca la habían traído, nos van a ganar. Filisteos, esfuércense y sean valientes. ¿Y qué pasa? ¿Ganan los filisteos? El Señor no estaba para prestarse para esas supersticiones de que usaran el arca, señal de su presencia a la ligera. Ellos son vencidos. Pero luego en el capítulo 5 se nos describe lo que pasa cuando el arca está a la par del dios Dagón, una de las deidades falsas de los filisteos. Y resulta que al día siguiente aparece Dagón tirado. Y se cayó Dagón. Wow. ¿Lo ponen otra vez? Y al día siguiente está Dagón sin manos y sin cabeza. Y algo le pasó a Dagón. Entonces, dice 1 Samuel 5:5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Entre con cuidado, no vaya a ser que magia Dagón. ¿Sí? Y ahí quedó la práctica. ¿Y por qué tendría que estar haciendo alguien de Judá eso? ¿Por qué tendría alguien que conocía al Dios vivo y verdadero saltar la puerta o el umbral? Es una triste realidad. Pero en Judá, así como adoptaron los vestidos extranjeros, también adoptaron costumbres relacionadas con la adoración a los ídolos. Y muchos hoy que dicen ser cristianos también participan de hechicerías y supersticiones como los incrédulos. Dice usted ser cristiano, pero le tiene miedo a pasarle debajo una escalera. Dice usted ser cristiano, pero decir, yo creo que me echaron mal de ojo. Pues puede dar gracia, pero el asunto es, ¿qué es lo que está pasando con el pueblo del Señor para querer tales insensateces, tales necedades? ¿Tiene usted su confianza en una prenda favorita? Hoy tengo un evento importante, me voy a poner mi camiseta de la suerte. ¿Sí? Prácticas supersticiosas, paganas. Si usted las analiza con cabeza fría, usted lo que tiene que decir es tonto. Mi confianza no puede estar en eso, en una camisa, en unas medias. O en el Dios en quien está su vida. O hablan del destino, de las circunstancias como soberanas, ¿verdad? Hemos dicho esto pues, recientemente, en ocasiones, ¿verdad? Que la vida no ha querido que se dé. O este año no me ha favorecido. ¿Qué dice ese tipo de cosas en la vida de un creyente? Si realmente es creyente, debería entender que eso tiene que sacarlo de su vida. Y el Señor dice, yo estoy contra todos aquellos que viven como el mundo, se visten como el mundo, adoran lo que el mundo adora, adoptan las costumbres del mundo. Usted los ve y dice, vive como el mundo. No realmente parece ser un hijo de Dios.
si viste como el mundo, adora lo que el mundo adora, ¿no es más bien que es del mundo? Finalmente, los que viven para este mundo son los que viven para las riquezas de este mundo. Por eso también se nos dice que serán castigados ¿quiénes? Los mercaderes, los que traían el dinero. Vivir para este mundo es vivir obsesionado con acumular tesoros en este mundo donde el orín, el óxido y la polilla corrompen. ¿Podemos ser diligentes? Sí, debemos administrar lo que Dios nos da, pero hay una gran diferencia en ser buen mayordomo y simplemente vivir para acumular tesoros que usted no se va a llevar a la tumba. Santiago, a quien citaba anteriormente, lo dice muy claro. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Devorará vuestras carnes como fuego. Son aquellos que no les importa cómo consiguen esas riquezas. Vean que el versículo 9 señala a aquellos que empleaban el robo, a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño, aquellos que se enriquecen a costa de otros por medio de engaño, de fraudes, robando, ya fuera por pesas falsas, ¿verdad? Que en otras ocasiones los profetas denuncian, por extorsiones, por préstamos abusivos. Yo le presto tanto, pero me devuelve tanto. Así era como arrebataban las posesiones. Yo le pregunto, ¿es usted codicioso? ¿Es usted codicioso? Hagámonos este examen. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó que debía ganar más? Usted ve, le llega su orden patronal, se está con un patrono, ve su salario y usted dice, yo que debería ganar más. ¿O cuándo fue la última vez, o mejor dicho, qué pensó usted la última vez que haya sido que le llegó un aumento y sin embargo, al poco tiempo, ya el agradecimiento por ese aumento ya también pasó y nuevamente vuelve a pensar, yo creo que debería ganar un poco más? O si trabaja independiente o lo que sea, o después de un buen mes donde tuvo buenas ventas y sin embargo viene en su corazón y piensa, ay, pero hubiera sido bueno ganar un poco más. Eso es la codicia. Parece nunca estar satisfecho, nunca parece ser suficiente. Y el Señor es claro respecto al fin de todas estas ganancias terrenales. Por tanto, serán saqueados sus bienes, dice el versículo 13. Hermanos y amigos, no caigamos en la trampa del mundo que vive para las riquezas temporales. Todas ellas pueden desaparecer de un día a otro. Todo eso tendrá un fin. Nuestra esperanza no puede estar en aquello que es perecedero, en aquello que es temporal. Finalmente, el Señor anuncia el juicio contra los indiferentes. Vamos al versículo 12 de Sofonías, capítulo 1. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Estas personas estaban tan tranquilas que ni se inmutaban ante este mensaje. ¿Qué es esto de reposar tranquilo como el vino asentado? Una ilustración nos puede ayudar. Ustedes saben, ¿verdad? Cuando van y hacen su refresco natural, agarran su fruta, le agarran y le echan un poquito de azúcar o mucho azúcar, como sea que les guste, baten. ¿Y qué pasa cuando usted deja el pichel ahí? Y al rato llega a verlo. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Un sedimento, ¿verdad? Ahí está, todo se me olvidó el nombre, restos de pulpa y azúcar que usted va a encontrar en ese pichel. ¿Por qué? Porque el recipiente estuvo inmóvil de tal manera que entonces se empieza a caer, lo que es más pesado se va al fondo. De la misma manera, estas personas estaban tan tranquilas
como el vino de aquellos tiempos, que los procesos no eran tan depurados como los de ahora, y entonces también, después de quedarse mucho tiempo estáticos, se formaba un sedimento de todas esas impurezas y restos del fruto. O sea, ¿cuánto tiempo tenía que pasar para que se quedara así? Es que, o sea, imaginen al profeta y a los profetas, porque el Señor envió a varios profetas, hablando del juicio de Dios, del día que venía, y personas estaban ahí completamente como inmóviles, como no tenía que ver con ellos para nada. Estaban tan tranquilos como ese vino que usted lo dejaba ahí hasta que se asentaba, hasta que se le formaba el sedimento. Y hermanos y amigos, después de tantos años de ya estar predicando a los profetas menores, yo soy el primero con el que empiezo este examen. ¿Cómo puede ser que podamos hablar del juicio de Dios, del juicio venidero, y vea mi rostro y el de muchos aquí, como si nada? Nos hemos acostumbrado. Es el juicio de Dios. Oh Señor, ¿cómo puede ser que tú nos estás diciendo que viene un gran día terrible de tu ira, que todo aquel que no esté en Cristo enfrentará las consecuencias eternas de su pecado? Y usted está diciéndose a sí mismo, eso no tiene que ver conmigo, no me pasará. Yo estoy tranquilo, inmóvil, tan quietos como ese vino inmóvil. Cuando debemos suplicar, inquiétanos Señor, inquiétanos Dios, para no tener una confianza falsa, una confianza vana, sino una confianza verdadera de que yo sé de que en el día final me presentaré y estaré seguro por Cristo y en Cristo solamente, no por nada que yo haya hecho, no por cómo yo haya vivido. Porque si no es esa la razón de su confianza, entonces sí tiene razones para estar inquieto, no para estar inmóvil, no para estar como otro día más que vienen a hablarnos del día del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos tienen un concepto de Dios como el de ese profesor que yo les compartí al inicio. Como un viejito bueno, que al final va a tener compasión de ti y te va a dejar pasar. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es. Él es un Dios justo que no tiene por inocente al culpable. Si ese es su cuadro de Dios, que lamentablemente permea la imagen de muchos afuera, Dios abuelito inofensivo, yo le digo, vaya a las Escrituras para que se enfrente al Dios que es 3 veces santo y caigamos postrado ante su presencia. Pero muchos prefieren a su Dios falso, a ese abuelito alcahuete. Pero no se engañe, el día vendrá, y dice el Señor, yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. ¿Vemos la imagen? Claramente Dios no ocupa una lámpara, una linterna. Pero para que nosotros entendamos, es como que viniera un gran reflector que no deja ningún rincón oscuro. Y todo queda expuesto para que se revele aquello que otros no pueden ver. Como dice un autor, el día de Jehová llegará a todos los escondites oscuros de la tierra y a los rincones ocultos de la mente y el corazón de los hombres. Este encuentro con la luz de Dios es inevitable. El asunto es, ¿cuándo se expondrá usted a la luz? ¿Se expondrá a la luz hasta en el día del juicio o se expondrá hoy a la luz? Juan en el capítulo 3 lo dice, ¿verdad? Versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y sin embargo, esa es la única esperanza, que usted venga a la luz hoy, que sea hoy el día en que toda esa suciedad de su ser sea expuesta, que el Señor le desnude, por decirlo de alguna manera, y exponga su codicia, su mundanalidad, su idolatría.
hoy, para que no sea en el día final. Y esa es la exhortación. Venga a Cristo hoy. Él es la luz del mundo. Sí, para que se muestre todo lo pecaminoso de nuestro ser, pero a la vez para abrazarlo como al único que nos puede salvar de nuestros pecados. ¿Persistirá usted entonces en vivir como si nada y preferir la oscuridad? ¿O vendrá a la luz de Cristo hoy? Quiera el Señor abrir sus ojos. Oremos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque aquel mensaje a través del profeta Sofonías es un mensaje para nosotros hoy. Señor, ¿cuántos nos podemos estar engañando, viviendo una vida tranquila, pero por las razones equivocadas? Que podamos vivir vidas confiadas por las razones correctas. Porque en tu gracia nos hayas hecho reconocer nuestro pecado, confesarlo, arrepentirnos y vivir para ti. Que muchos sean despertados de su engaño, donde realmente están viviendo como el mundo porque son del mundo. Sus conciencias sean amonestadas para que consideren sus caminos delante de ti hoy. Llévanos entonces a nuestros hogares considerando estas palabras. Es en el nombre de Jesús que yo te lo pido. Amén.